Bienvenido, esto es el Noticiero Nacional, periodismo honesto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a El Noticiero Nacional, periodismo honesto. Esta es la primera de una serie de entrevistas que vamos a tener para darle pie y continuidad al trabajo que se ha venido haciendo en el noticiero con entrevistas que, como ustedes han visto, ya se han manejado antes, pero queremos cambiar el formato. Incluso me presento. Antes que nada, soy el licenciado Ricardo Calderón, abogado y director de Barack Ramba, firma de abogados en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el maestro Roberto González Toriz. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo está? De verdad, me gustan mucho estas entrevistas cuando es la primera vez que platico con la persona que voy a entrevistar, pero se pueden volver muy buenas porque si bien no nos conocemos, podemos creo que encontrar puntos medios. Y me encanta el tema que elegiste, victimología. Así es. Dos preguntas para empezar. ¿Por qué elegiste este tema? Y enseguida yo creo que la podemos hilar. Si nos puedes, a la gente que nos está escuchando y a mí, para darle pie justamente a la entrevista, definir conceptualmente la victimología, para que podamos partir de ahí, porque ahí te va. Cuando publicamos el flyer de tu entrevista, la gente nos envió una serie de preguntas que creo que de ahí vamos a poder partir para contestarle a la gente que nos está escuchando. Entonces, reformulando, ¿por qué es importante para ti elegir este tema y si nos la puedes definir conceptualmente? Claro, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y es un gusto estar participando en esta nueva etapa del noticiero. Y bueno, la victimología es un tema muy redundante dentro del proceso de procuración, administración de justicia. Porque la mayoría de las veces se centra sobre el probable o el presunto responsable. Totalmente. Y a la víctima se le invisibiliza, se le deja de lado. Y hay muchos mitos, hay muchas ideologías erróneas acerca de lo que es una víctima, calidad de víctima, reparación del daño en la víctima. Muchas veces la reparación se maneja como un favor que le están haciendo a la persona. Y más aún se le responsabiliza a la víctima del daño que le generaron. Entonces creo que es algo importante que empecemos a centrar de manera científica y objetiva qué es la victimología, cuál es su funcionalidad y por ende decir qué no es victimología. ¿Qué no es victimología? ¿Qué no es un estudio victimológico? ¿Qué no es un estudio psicológico sobre víctima? ¿Por qué? Porque la vida de las personas a nivel judicial depende de eso. Totalmente. O sea, de una pericial en victimología o de una autopsia psicológica o de una pericial en victimología forense, la vida de una persona va a depender, tanto para bien como tanto para mal. Entonces, por eso creo que es importante que sea un parteaguas esto, para empezar a clarificar qué es la victimología y unamos esas visiones a nivel jurídico, a nivel psicológico, a nivel criminológico, pues para que seamos una guía o una pauta. Totalmente, incluso a nivel jurídico pues nos encontramos en, lo sabrás perfectamente, esta reforma del 2008, heteroaplicativa hasta el 2016, reformando en la Constitución el artículo, sobre todo el 20, que es donde víctima, esa palabra tiene un aspecto clave. Entonces ya nos dices ahorita justamente la importancia del por qué para ti es necesario que se ponga en la mesa estos términos, pero lo que te decía, la primera pregunta, hay gente acá atrás que nos está escuchando que a lo mejor no está muy empapada, a eso quería llegar. Entonces, no sé si desde tu punto fino nos podrías definir la victimología en un concepto quizá entendible para todos. Y de ahí partimos. La victimología la vamos a entender en un concepto muy sencillo. Sí. Y de grosso modo, la victimología la podemos entender como este estudio científico de la víctima. Cuando hablo de científico, o recalco el término ciencia, no me refiero a aquella figura del científico, del doctor Emmett Brown con su bata, encerrado en un laboratorio, ¿no? Ciencia o científico se refiere a un análisis
sistemático, Ujú. ordenado, con pasos para examinar un fenómeno o una persona desde diferentes perspectivas. Puede ser desde la biología, desde la psicología, desde la química. Eh, Incluso hay una victimología jurídica. Ujú. Y la victimología la vamos a entender este estudio científico de la víctima que nos va a ayudar para brindarle información al juez Ujú. para comprender qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, en este caso un daño, una agresión a la persona y qué es lo que está necesitando la víctima para no repararla, ni para volverla al estado anterior al daño, porque después de un evento traumático, un evento estresante, la vida no vuelve a ser la misma. Ujú. Entonces, para ver qué es lo que está necesitando esta persona para volverla a acercar lo más posible al estado de vida que mantenía previo a ese evento catastrófico. En función de un análisis metodológico de circunstancias de modo, tiempo y lugar, colaborar o coadyuvar con el juez para llegar a una resolución. Claro, la victimología va a tener muchas aristas. Tenemos una victimología a nivel clínico que puede servir a nivel de psicoterapia, ¿vale? Ya hablaremos más adelante si hay oportunidad sobre esto de reparación del daño, Ujú. que muchas veces se pide reparación del daño como si fuera un favor que le están haciendo, como un pago a la víctima. Y en realidad la reparación del daño es una obligación que tiene el Estado Ujú. hacia la víctima, no le están haciendo ningún favor. Ujú. Y la cuestión de usar la psicoterapia o la terapia clínica, la atención psicológica, como una reparación del daño, pues tampoco es eso, porque es obligación también del Estado brindar esa asesoría o apoyo psicológico a la víctima, dentro de otros tópicos. La victimología, vamos a tener esa victimología clínica y la victimología que es de mayor utilidad en el campo jurídico, pues viene siendo la victimología forense. Es ese estudio que vamos a tener sobre víctimas de delitos violentos, como bien lo decías, para poder comprender la naturaleza, poder comprender qué fue lo que sucedió y brindar información que va a ser utilizada durante el juicio, Ujú. durante la audiencia o durante la fase de investigación. Decirle al fiscal, mira, te falta investigar esta parte, te falta interrogar a este sujeto, te falta recabar estas periciales, o hiciste mal estas periciales, no siguieron estos protocolos adecuados. Y de tal forma, pues brindar un adecuado apoyo a las personas que sufrieron estos daños. En la práctica profesional y antes de entrar a la serie de preguntas que nos envía el público, en tu experiencia, obviamente si hablamos de un sistema jurídico mexicano, la palabra falencias a veces para mal es un sinónimo. En la práctica, ¿a qué falencias, a qué fallas estás enfrentado? ¿Qué ha sido un reto para ti justamente eh, eh, en este sistema? ¿Cuál ha sido el reto más difícil que estás enfrentado? Te lo pregunto porque hemos tenido la oportunidad también de platicar con otros peritos en otras áreas y es una constante. Entonces quiero escucharlo de tu experiencia. En este caso, en específico sobre victimología, Uh-huh. El obstáculo más grande que hay es el prejuicio que se tiene en los operadores de justicia. Entiéndase, abogado, con todo respeto, los fiscales y el juez. Tienen una preconcepción de cómo debe ser la víctima física, psicológica y hasta en cuestiones biológicas. Sí. Cómo debe de presentarse la persona que sufrió un daño. Entonces el prejuicio es lo más fuerte que hay. Es que dice que la agredieron sexualmente y ¿por qué no llegó llorando? ¿O por qué se tardó tanto tiempo en declarar? Uh-huh. Ay, es que de seguro quiere tener alguna ganancia económica. Eso es lo más problemático que hay. Ya al momento de ejercer la profesión, enfrentarse con este tipo de personajes
que traen una idea preconcebida y traen unos sesgos cognitivos muy marcados, y más aún cuando te enfrentas con el juez, que el juez es el que te va a estar preguntando durante la audiencia, ¿y por qué no denunció antes? ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué la está guiando a denunciar? Preguntas que tú dices, oye, como que no van en ese sentido. Importantísimo que las partes técnicas en un procedimiento tengan la suficiente inteligencia emocional, y creo que suficiente a veces se queda corto, ¿no? O sea, porque están ahora sí que hablando o versando sobre una víctima, dejémoslo en neutro, una víctima. Entonces, reparación del daño y toda esa serie de conceptos son los que justamente abordaron la gente que quiere saber al respecto. Entonces, ahora sí voy a proceder a las preguntas, si me permites. La primera que nos envían es esta, que preguntan, que es si nos puedes definir qué es el daño psicológico. El daño psicológico es una alteración que va a tener una persona a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel conductual, que se deriva o es a partir de la experimentación de una amenaza hacia su integridad física, su integridad corpórea y su integridad psicológica. Entonces puede ser una agresión sexual, puede ser un delito violento, un asalto a mano armada, un evento muy estresante y traumático para la persona. Así es. Entonces, a partir de la experimentación de este evento, la persona va a perder un proceso de adaptabilidad, es decir, ya no vuelve a ser funcional como lo venía haciendo. Ya no realiza cosas que anteriormente ejecutaba sin mayor problema, salir al parque, ir por las tortillas, ir a la escuela, ir al trabajo, ya no lo realiza, abandona hobbies, abandona pasatiempos, cambia de manera muy marcada su rutina, de forma tal que, por ejemplo, ya no utiliza un transporte público. Y me recuerdo un caso de un chico, hace tiempo lo evalué. Sí. Ahí lo asaltaron en la micro, iba de su casa al trabajo. Entonces fue tan estresante este evento para él que él decidió ya no irse en micro al trabajo y se iba caminando de su casa al trabajo y se aventaba 2 horas caminando. 2 horas caminando. Y yo le decía, oye, ¿por qué ya no te subes a la micro? Pues es que me da miedo, me da pánico. Dice, me subo a la micro y literalmente me orino en los pantalones. Entonces lo que él hacía, ese proceso de adaptarse a esta nueva situación, pues prefería caminar, ampollarse los pies, 2 horas de ida de su casa al trabajo y luego 2 de revuelta, de manera diaria. Entonces ahí vamos viendo que ya no hay una funcionalidad en la persona. Me llama la atención, antes de pasar a la siguiente pregunta, que respecto del concepto general de daño psicológico, hay mucha, y bueno, lo platicábamos fuera de cámara, tú has tenido la parte de docencia, has enseñado esto a alumnos. Pues justo estos alumnos de repente no definen bien el concepto, tienen diferentes aristas. ¿A qué crees que se deba? O sea, si realmente, digo, yo te lo pregunto desde la ignorancia, porque a lo mejor no es un concepto que domine, pero si hay muchas definiciones, o por qué hay tanta disparidad a la hora de preguntar, mejor dicho, de que alguien quiere definirse ese concepto de daño psicológico. Mira, hasta en las partes técnicas, en la fiscalía también, ¿eh? O sea, ya la he visto hasta en la práctica. ¿Qué puedo decir? Realmente ahí entramos en otra arista sobre la calidad de la docencia. No sé, ¿quién te está dando clases? A eso iba. ¿No? ¿Quién te está dando clases? Desgraciadamente no hay, y no va para ninguna escuela. He estado en varias, pero no va la piedra para una en específico. Okay. Pero hay docentes, hay personas que los ponen a dar materias que jamás en su vida han ejercido, jamás en su vida han practicado. Entonces tienes, por ejemplo, a un psicólogo general, dando criminología. O tienes a un abogado dando trastornos de personalidad. Y eso es en la academia. Si me permites, te cuento una anécdota. Adelante. Hace tiempo fui a dar una capacitación
a un estado de la República Mexicana, no voy a decir cuál. Y entonces había gente que pertenecía al tribunal de ese estado. Y eran personas, la materia era psicología forense, psicología criminal, psicología forense y criminal. Y pues empezábamos a dar cuestiones de evaluación psicológica básica, metodología. Entonces cuando yo les empezaba a preguntar, bueno, ¿y tú qué formación académica tienes? Me surgió uno que era sociólogo, me surgió uno que era ingeniero en sistemas. Y le digo, oye, pero ¿tú qué estás haciendo aquí? Dice, no, pues es que yo hago evaluación psicológica. Le digo, un trabajador social. Le digo, oye, con todo el respeto que me mereces, ¿cómo haces una evaluación psicológica si no eres psicólogo? Digo, estás cometiendo un delito porque estás firmando como psicólogo. Digo, eso es una usurpación de funciones. Me dice, no, pues es que el tribunal me está habilitando. Y yo, ¿cómo que te está habilitando? Y sí, era un papelito que les da el tribunal, no recuerdo cómo era el nombre, pero básicamente lo que te decía es que el tribunal te habilitaba, o te validaba para que hicieras evaluaciones psicológicas. Y tú dices, ¿cómo haces eso? Y tú veías las carencias que tenían en sus evaluaciones. Entonces, regresando a este punto, ¿cómo hay una diversidad de conceptualización del daño psicológico? Pues porque muchas veces el docente ni siquiera está preparado o conoce del tema. Totalmente. Jamás he conocido gente que se hace llamar forense cuando jamás en su vida ha pisado un juzgado. Sí. En todos lados se cuestan aguas, te la cuento peor. Como estudiante, aún como estudiante, y cuando se podía, porque ahorita pandemia, como penalista, si eso te gusta, tienes que ir a audiencias, son públicas y como puedas, iba. Me tocó una, pública obviamente, donde el abogado, entre comillas enormes, era el profesor de Derecho Penal en cierta escuela, pero eso no te hace abogado penalista. Y haciendo una que de verdad ni un estudiante o ni un principiante, unas que ni un principiante hace. Y da coraje porque realmente ensucian, si se me permite la expresión, el nombre y la profesión, ¿no crees? Y sí, es definitivamente. Lo he comentado con varios compañeros, compañeras, amigos, amigas, colegas. Creo que la carrera, la profesión, valga la expresión, que ha sido más prostituida, ha sido la psicología. Sí. Ha sido la psicología. Hay mucho charlatán, hay mucho mentiroso, por utilizar algún adjetivo. Cierto es. Que se dice experto en psicología forense y pues ni siquiera sabe qué es el método científico. Totalmente. Cuando tuvimos la oportunidad de charlar con la directora, la subdirectora del noticiero, nos decía es que ojalá no le toque ni a mis familiares ni a mis amigos que estas personas te atiendan, porque qué horror. Ese es el punto, fíjate, ese es el punto. Cuando eres un servidor público, te desempeñas dentro de alguna institución, en ocasiones la gente pierde la noción de que puede estar del otro lado del escritorio algún día. Exacto. Y entonces no sabes cuándo te va a tocar, no sabes cuándo va a estar del otro lado. Y qué miedo que te toque alguien con este tipo de conocimientos, este tipo de pericias, ¿no? Yo en alguna ocasión les decía a mis alumnos, si algún día les toca mi caso de homicidio, de muerte, y si sigan así como lo estoy viendo ahí, déjenlo. No le mueven, porque de verdad sí da penita luego el tipo de conocimiento que están dejando. Y volviendo a esta falencia de la que hablábamos 2 preguntas atrás, lo platicábamos fuera de cámara, ¿no crees que sea también a que de repente la docencia misma a veces es más por el amor al arte? O sea, que no económicamente, a lo mejor nos estamos saliendo un poquito, pero creo que ahí estamos anclando conclusiones. ¿No crees que venga de por ahí esa deficiencia? No hay un reconocimiento, definitivamente en la labor docente no hay un reconocimiento económico. Es precisamente amor al arte y más que amor al arte, amor a tu profesión. Yeah. Yo les comentaba a los alumnos,
Cuando hablamos de testigo experto, anteriormente el perito, ahora el testigo experto, ¿quién es? ¿Qué es un testigo experto? Bueno, pues es alguien que usa el método científico para el análisis de un fenómeno, de una persona, etc. Tiene un posgrado mínimo, tiene certificaciones por colegios y se dedica a la investigación, se dedica a la docencia. El dedicarte a la docencia, si es que te interesa dar clases de manera adecuada, va a implicar que te actualices, va a implicar que conozcas el estado del arte de tu materia. ¿Cuál es el estado del arte del daño psicológico? ¿Cuál es el estado del arte de la psicopatología? ¿Cuál es el estado del arte de la psicopatía? ¿Cuál es el estado del arte de la autopsia psicológica? Y eso va a implicar que te actualices. Entonces, en concreto, ¿por qué hay una diversificación o por qué hay conceptos diferentes sobre un mismo fenómeno? Pues porque el instructor tal vez no se está capacitando de manera adecuada y está utilizando bibliografía de hace 20, 30 años. Y basta con ver los programas de estudio actuales. Uh-huh. Psicología criminal, te apuesto lo que gustes, tráeme cualquier plan de estudios, y en psicología criminal viene Hilda Marchiori de 1980. Uh-huh. En victimología, cuando hablamos del punto de la victimología, cuando hablamos de victimología, igual, te apuesto, viene las diferentes tipologías victimales, víctima inocente, víctima participatoria, víctima culpable, que eso ya quedó un rezago desde hace varios añitos, pero lo siguen enseñando. Ahí incluso creo que recae más la responsabilidad en el alumno, y creo que en común tu profesión y la mía tienen que si no eres bueno en metodología de investigación, estás frito, ¿no? Claro, y fíjate que no tanto en el alumno, porque el alumno pues es alguien que va iniciando, ¿no? En los primeros semestres. Y ves a tus maestros como las ultra superestrellas, ¿no? Así de que, me está dando clases este cuate, este cuate salió en un video, yo lo vi en un documental de, no sé, Nat Geo, Discovery Channel, no sé. Me está dando clases. Él salió en el de presunto culpable. Sí, pero si ya después de 2 semestres no te pones tú a estudiar y aplicar de tu cuenta, pues ya sí es responsabilidad tuya. Yo lo que le digo siempre a mis alumnos, o a donde voy a dar pláticas, es: no creas en lo que yo te estoy diciendo, duda de lo que yo te estoy diciendo, investígalo por tu cuenta. Cópiame las dudas, ¿no? Sí, o sea, sí. No me creas, tal vez lo que yo te estoy diciendo es pura mentira. No tenía ganas de dar clases hoy y me agarré ¿qué te gusta? Un TV y notas, y ahí dije, mira, viene a hacer de este test, ¿no? ¿Qué princesa de Disney soy? Vamos a adaptarlo a la clase. O sea, no. Resistí lo más que pude el hacer esta pregunta porque es una que abordamos en un concepto propio, pero con un invitado del calibre como el tuyo es inevitable y te la voy a hacer. ¿Dónde fue? Ya nos has hablado un poquito de tu historia, de ti mismo. ¿Dónde encontraste la vocación por tu profesión? Híjole, es muy curioso porque yo toda mi vida recuerdo que siempre quise ser QFB, químico farmacobiólogo, todo desde chiquito. De hecho, una de mis frustraciones es que nunca tuve un juego de química, mi amigo. Y siempre, toda la vida quise ser QFB. Y ya en la preparatoria, por cuestiones de la vida, la cursé en una escuela particular. Y ya en el último año, sí, nos metieron a esta materia llamada psicología. Uh-huh. En mi vida sabía que era la psicología, ni entendía qué era. Y que nos dicen, pues les van a dar psicología. Y dije, órale. Y me acuerdo re bien porque mi librito de texto era el Charles G. Morris de editorial McGraw-Hill, y era Introducción a la Psicología. Ahí todavía lo tengo, de hecho, mi librito. Y cuando empezaron a dar clases me enamoré de la psicología. Dije, no manches, o sea, ves lo que puedes hacer con la psicología. Ya psicología general, no estamos hablando de ninguna especialidad. Sí. Y a partir de ahí dije, no, yo voy a cambiar mi carrera. En ese entonces, ahorita no sé cómo esté, pero la UNAM te la manejaba por áreas. Área 1, área 2, área 3. Entonces ya me metí al área
psicología, ya hice todo el examen, quedé bien feliz. Fui el único de mi escuela que quedó en la UNAM, pero se viene la huelga Ya. del 2000 con el Mosh y todo este show. Sí. No sé si se acuerdan. Y se cierra la UNAM y me dicen, pues ya no entraste. Y mis papás me dijeron, pues no vas a estar de flojo, te vas a estudiar. Hice examen en el Poli y en la UAM. Y en el Poli, sinceramente no me acuerdo qué elegí. Y en la UAM, así tal cual me dijeron, pues tienes que elegir una carrera. Entonces agarré el periódico, donde venía ahí. En ese entonces salían las convocatorias en periódico. Como Gaceta. Y dije, a ver, ¿qué dice aquí? Ingeniería física. Ingeniero físico. Ah, sí, es chido el nombre. Y ya me metí a ingeniería física. Me gustaban las matemáticas. Y me quedé en la UAM Azcapotzalco todo el año de la huelga de la UNAM. Me pasé cursando ingeniería física. Y ya cuando se levantó la huelga de la UNAM, dije muchas gracias por hospedarme, pero yo me regreso a la UNAM. Totalmente. Y sí, ahí fue mi amor. Ahí sí fue amor a primera vista con la psicología. Y se nota, hermano, se nota cómo nos hablas de estos temas que todos los podemos entender y qué privilegio tus alumnos que... Al contrario, gracias por dejarlos enseñar. Totalmente. Pues justo para seguir continuando con las preguntas que nos enviaron, procedemos, ¿va? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fases del daño psicológico? Ok, en este punto es importante clarificarlo, ¿no? Es muy diferente el daño psicológico al daño moral que jurídicamente hay, ¿no? Muchas veces me dicen, necesitamos una evaluación psicológica sobre daño moral. Y digo, eso no lo tengo yo, pero lo que tengo es esto. Entonces, a esto se le conoce como elaborar objetivos psicojurídicos. ¿Qué son los objetivos psicojurídicos? Son estas uniones entre lo que la psicología tiene y lo que el derecho está necesitando. Okay. Entonces el derecho tiene su daño moral, yo tengo mi daño psicológico. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que te puede servir a ti como jurista en tu teoría del caso. ¿Qué es lo que la psicología te puede apoyar o te puede brindar? Entonces ahí viene la construcción de estos objetivos psicojurídicos. Y precisamente derivado del daño psicológico, pues van a venir por fases, van a venir una serie de cronologías que van a ocurrir con la persona. En primer lugar, vamos a tener la experimentación súbita, inesperada de este evento estresante, agobiante, traumático. Y aquí la persona va a experimentar psicológicamente hablando un estado de shock. Es decir, la persona va a quedar completamente congelada. La persona va a quedar completamente bloqueada. Si alguna vez han sufrido algún delito violento, un asalto con violencia, pues quedamos perplejos. O sea, no nos lo creemos. Dicen comúnmente, no nos cae el 20. Así es. ¿No? Entonces, yo he visto gente que, por ejemplo, está peleando y le meten 3-4 puñaladas a la persona y el cuate se echa a correr y la persona herida pues sigue caminando, recoge sus cosas, se pone su chamarra y sigue caminando y la vez que se va desangrando la persona, precisamente porque está en un estado de shock, no lo está resintiendo su organismo tal cual. Uh-huh. Pasado un tiempo, no hay una cronología exacta que me digas cuántos minutos, cuántas horas. Pasa un tiempo y la persona ya empieza a tener una clarificación de conciencia. ¿Qué es esto? Ya empieza a sentir o ya le cae el 20 de qué es lo que le pasó. Cierto es. ¿Qué es lo que le sucedió? Ay, me asaltaron. Ay, me robaron el carro. Ay, me atropellaron. Entonces dices, y es cuando ya empiezas a sentir el dolor. Ya es cuando la persona empieza a llorar. Ya es cuando la persona empieza a cuestionarse por qué a mí. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Y ya viene toda una gama de situaciones de
afectos, sentimientos que empiezan a tener los sujetos. Y el tercer punto viene siendo ya esta reexperimentación del suceso. Por un sonido, por un olor, por una fecha que se aproxima, por una canción. La persona ya empieza a tener esta reexperimentación acompañada de síntomas fisiológicos, ideas de que me van a matar, que ya vienen por mí, una serie de pensamientos catastróficos. Y la persona ya no es capaz de volver a su estado normal de vida que venía realizando previo al suceso. Entonces vamos a tener estas 3 fases. Es interesante porque en tortura, cuando se aplica el protocolo de Estambul, pues nosotros tenemos que analizar si hay un daño psicológico derivado, bueno, analizamos otras cosas, pero uno de estos puntos es analizar si hay un daño psicológico derivado de la experimentación de tortura. Es una de las gamas que hay ahí, o de las preguntas que muchas veces juristas me hacen es de que, bueno, pero si la tortura ocurrió hace 10 años, ahorita se puede comprobar. Pues sí, porque hacemos una investigación retrospectiva. Es una curva lo que va pasando. O sea, aquí la persona comienza su vida normal, viene el suceso estresante, esto viene una variación, y aquí viene una curva. Esta curva pues, viene siendo toda la desadaptación que tiene. La persona va a tener que volverse a ajustar y volverá a un nivel más o menos estable. Pero la persona muchas veces ya no se ajusta y ya no tiene su nivel de vida anterior. Entonces, en el caso de tortura, por ejemplo, te dicen, si la persona ya está bien, la persona no tiene ninguna alteración, pues sí, porque la evaluación ya la estás haciendo aquí, en el presente, pero no estás evaluando qué cambios de adaptación conductual, emocional, sentimental, laboral tuvo la persona posteriores a lo que dice que le sucedió. ¿Qué tuvo que cambiar? Se cambió de casa, se cambió de trabajo, rompió con su pareja, incluso tuvo que cambiar de religión. O sea, ¿para qué vas a cambiar algo que te funciona? Cierto. Cambias porque hay una falla. Entonces ahí es donde psicológicamente nosotros decimos, sabes que mira, aquí hay una falla. Ahorita ya no está, porque la persona ya se adaptó, pero tuvo que adaptarse porque hubo una falla. Totalmente. Entonces ya le decimos al juez, pues si hay indicadores psicológicos asociados con la experimentación de tortura. Entonces pues ya ahí tenemos que iniciar una investigación propia sobre tortura, porque también muchas veces tramposamente utilizan un dictamen de psicología basado en el protocolo de Estambul como sinónimo de investigación criminal. Y no, tampoco es así. La importancia de una excelente pericial y volvemos a la misma, ¿no? Una pericial metodológica. La siguiente pregunta nos llamó la atención cuando las filtramos porque son 2, tú nos vas a decir cuál vas a contestar. La primera decía, ¿cuáles son los perfiles de la víctima? Y en las mismas seguidillas de preguntas nos decían, ¿por qué no hay perfiles de víctima? Claro. Entonces, ¿cuál es la correcta y cuál nos contestas? Es muy importante contestar estos cuestionamientos. Lo que hablaba yo, hay sesgos cognitivos, hay prejuicios de cómo debe de ser una víctima. Totalmente. ¿No? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo te imaginas a una víctima de una agresión sexual? De violación. ¿Cómo te la vas a imaginar? ¿Cómo te la imaginarías? Destrozada, deprimida, pero son sesgos, ¿cierto? ¿Pero de dónde salen esos sesgos? Sociales, o sea, por ejemplo, sociales podrían ser. Destrozada, que está llorando con todo el rímel aquí. Construir una construcción social. ¿Pero de dónde? Un origen histórico. Acuérdense que todo esto es construido. Un origen histórico de hace años. Pues no tanto. Reciente, contemporáneo. Tú le preguntas, oiga, ¿cómo se imagina una víctima? De agresión sexual. Pues está llorando, está destrozada, despeinada, la ropa desgarrada. ¿Y de dónde sale? No vamos tan lejos. Ponte a ver La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, todas sus temporadas. Y las víctimas siempre van a ser iguales. Mismo perfil.
aunque no lo crean, este tipo de programas Genera. se meten en el colectivo de la gente, se meten en el pensamiento de las personas. Y bueno, como series de entretenimiento, pues órale, te compro la idea. Pero de ahí a que bases una figura de cómo debe ser una víctima y que tú digas, no, pues es que a mí me parece que no es víctima. ¿Por qué? Porque mírala, ya salió hasta en una portada de Playboy. O mírala, ya está dando muchas entrevistas. Ya. No, para mí que está mintiendo. Cuando tú lo ves eso ya en la audiencia, o lo ves con el MP, con el fiscal, tú dices, oye, pues estás mal ahí. ¿Por qué no va a haber perfiles de víctimas? ¿Por qué no hay un perfil de víctima? Porque somos entidades biopsicosociales. Somos biológicos, psicológicos y sociales. Como bien lo mencionabas, venimos de diferentes historias, de diferentes contextos, de diferentes culturas, de diferentes estratos socioeconómicos. Y todo esto nos va generando una serie de comportamientos, pensamientos, ideologías diferentes. Y me va a decir, pues entonces, ¿cómo vas a saber si es víctima o no? Pues es que para eso vas a contratar un profesional. Y entonces, ¿qué es lo que se va a analizar? Así de grosso modo te menciono qué es lo que yo analizo para saber estos elementos en una pericial de victimología. Elementos que se pueden analizar, el tipo de agresión. ¿Qué tipo de agresión fue? El material o las herramientas con que agredieron a la persona. La duración de la agresión. O sea, no es lo mismo que te golpeen en una sola exposición a que te tengan cautivo y te estén golpeando de manera reiterada o constante. ¿Quién es el agresor? Esto es muy importante en las agresiones sexuales. ¿Quién es el agresor? ¿Es alguien conocido? ¿Es alguien desconocido? ¿Es algún familiar? ¿Es algún docente? ¿Es algún compañero de trabajo? La vulnerabilidad de la persona, de la víctima, es decir, previo al ataque la persona había tenido alguna pérdida emocional, había muerto algún familiar, había tenido una ruptura amorosa, se encontraba vulnerable la persona, o tenía algún trastorno de personalidad, alguna discapacidad psicosocial. Son varias pautas y varios elementos los que debemos de analizar, porque no todos vamos a responder igual a un evento estresante y agobiante. Se los pongo así, quienes nos están escuchando y viendo. Ustedes vienen de los mismos papás, crecieron en la misma casa, tal vez fueron a la misma escuela, utilizaron los mismos libros de texto, ahí jugamos a leer, aprendemos a leer, heredaron tal vez la ropa del hermano, de la hermana, pero actualmente cada uno eligió caminos diferentes. ¿Por qué? Porque somos biopsicosociales. No todos vamos a responder de la misma forma a un evento. Es por eso que las periciales tienen que ser de manera individual, de manera particular. No son, como yo les digo, no son recetas de cocina. Machotes. No son machotes. Así es. Que muchas veces ahí ves que hasta ponen nombres diferentes. Y la víctima es un hombre y le ponen nombre de mujer. ¿Qué show? Entonces, no, cada caso es de manera individual y de manera particular. Lo que viene siendo un análisis ideográfico y un análisis nomotético. Comparas a la persona con categorías ya preestablecidas a nivel de psicología y comparas a la persona con su contexto. Esta persona, por ejemplo, si esta persona está diciendo que fue agredida sexualmente, vamos a analizar periodos anteriores de su vida, episodios anteriores donde esto tal vez haya ocurrido, si respondió de la misma forma o respondió de manera diferente. ¿Sí me explico? Sí. O sea, todo es una labor de investigación. Aquí, por eso es importante la metodología de la investigación. Si hay alumnos que nos están escuchando y su primera materia es metodología de la investigación, y no les gusta, el problema es que no, vamos a utilizar la expresión, no les venden la metodología de la investigación como herramienta fundamental en esto.
O sea, te enseñan metodología de la investigación con ejemplos de física, de química, de biología, pero no te las ponen a ver. Metodología de la investigación, ¿qué haces si ves un indicio de tal característica? ¿Cuál es tu planteamiento del problema si ves a una persona colgada? O si ves un cadáver en un sillón, ¿cuál es tu planteamiento del problema? ¿Cómo lo vas a elaborar? O sea, volvemos al punto. La calidad de docentes debe de ser eh, centrada al área de trabajo que estamos haciendo. Totalmente. Es fundamental eso. Sí, lo decíamos hace rato, la importancia de la metodología de investigación en tu gremio y en el mío. La última pregunta, amigo, que nos hace el público es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la victimología forense? Fíjate, la victimología forense es una herramienta relativamente nueva, sale por ahí del 98, de la mano del detective Wayne Peterick y el doctor Brent Turby. Y ellos se enfocan a realizar un análisis científico sobre víctimas de delitos violentos, porque se observaba que la victimología que se utilizaba, era esa victimología de Benjamin Mendelssohn de los años 30, de von Henting de los 40, 50, donde se clasificaba o se estereotipaba a la víctima. ¿Cuál es el problema de estereotipar o de clasificar a la víctima? Le quita responsabilidad al agresor. La víctima no tiene ningún grado de responsabilidad en un hecho delictivo. El único responsable es el agresor. Es el agresor, él es el único. Hay muchas personas que se van a sentir culpables por lo que le sucedió, y ahí pues, a nivel terapéutico si lo requieren, porque también no a todas las personas les funciona la terapia. Hay ahí también una, ¿cómo le vamos a llamar? Una ideología en común de que tienes un problema emocional, vete a terapia. A muchas personas no les sirve la psicoterapia. Hay otro tipo de ayuda, terapia breve o pláticas. Aquí en México, desgraciadamente, todavía no se estila mucho este tipo de programas. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, para intervención a la ira, son 10 sesiones que vas a tener y te mandan una especie como de taller. Aquí, por ejemplo, para guardia y custodia, tienes problemas en tus competencias parentales, las habilidades para brindar cuidados y atenciones a un hijo, pues no te voy a mandar a una psicoterapia, te voy a mandar a un taller, lo que llamamos nosotros asesoría psicoeducativa, que te vayan dando tips en específico sobre el punto. No de que, a ver, cuéntame, ¿qué sentiste porque no te regalaron el pony a los 5 años de edad? Hay gente que no les va a servir la psicoterapia. No les va a servir la psicoterapia. Entonces hay que ver cuál es tu necesidad, qué es lo que estás requiriendo como víctima. Hay mucha gente que dice, no, yo nada más lo que quiero es que me regresen mi dinero, o yo nada más lo que quiero es que me vuelvan a dar un lugar donde vivir, o nada más lo que requiero yo es que me acompañen a pedir asesoría para ver cómo puedo abrir un negocio. Así de simple es esto. Y se tiene que hacer este acompañamiento, porque la misma Ley General de Víctimas te lo dice. Pero el problema es que se parte de estos estereotipos o criterios de calidades victimales que hay. Entonces, la victimología forense te va a decir, no podemos nosotros estereotipar a la víctima, porque cada suceso delictivo, a pesar de que sea el mismo delito, va a ocurrir de una manera diferente en el momento, ¿sale? Va a ocurrir de una manera única y particular. Van a decir, es que el delincuente, mira, ¿cómo le llamaba el FBI? Era un asesino desorganizado, porque mira, dejó mucha sangre aquí en el cuarto, o mira, apuñaló muchas veces a la persona, o mira, le disparó en la cabeza, y no, ya es una persona cercana a él. Pues a lo mejor al vato se le resbaló el dedo, o el vato a lo mejor traía diarrea y en un impulso pues se le fue el dedo y le disparó. Cierto es. Entonces, pero ya tenemos ideas preconcebidas de eso. ¿Por qué ocurre todo esto todavía? Porque no les gusta investigar.
Así como a los alumnos no les gusta luego hacer tareas, a las autoridades no les gusta investigar. Les gusta hacer su tarea. Y se van por la salida fácil. Totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que hace la victimología forense? Analiza todas esas fallas, analiza todas esas malas praxis y te dice, mira, esta pericia la hicieron mal porque no hay estos protocolos, no siguieron estos manuales. O mira, no revisaron estos videos. O no interrogaron adecuadamente a estas personas. O ni siquiera las interrogaron. Entonces vamos a recopilar información de la persona y la vamos a acomodar en paquetes. Paquetes del estilo de vida, paquetes familiares, paquetes de residencia. Analizamos la residencia, por ejemplo, cuáles son los antecedentes del departamento donde encontramos a la familia o a la persona sin vida, porque muchas veces hay casos donde se reporta un homicidio en una casa, en un departamento, no encuentran razones de por qué ocurrió ahí, o quién pudo haberlos matado, pero si te pones a analizar la casa, los antecedentes de la casa, esa casa sirvió tal vez como una casa de seguridad, esa casa sirvió tal vez como domicilio de algún delincuente, y por X y motivo, pues vendieron la casa, remataron la casa. Pero los contrarios nunca se enteraron que vendieron la casa. Y dijeron, vamos a matar a aquel que vive ahí. Y pues no se van a preguntar, oye, eres fulanito, oye, es sutanito. Entran y matan al que está y se van. Entonces ahí tenemos también esa información sobre la casa, información en los celulares, información en las relaciones de trabajo, en las relaciones de escuela. Es un trabajo bastante arduo y que lo realizamos en conjunto, no solamente una sola. Aquí no somos superhéroes, o sea, es un trabajo en conjunto. Tenemos un equipo y las personas van recopilando la información y la vamos analizando. Y esto pues, también va de la mano con la autopsia psicológica, va de la mano con la investigación de feminicidios. Por eso una autopsia psicológica, pues mínimo, una victimología forense mínimo se va a tardar unos 6 meses, porque vas a estudiar las periciales que necesitas. Una pericial en genética, una pericial en balística, la autopsia médica que van a hacer, pues no la tienen en 2 o 3 días. Y de ahí a que te la prestan o te dan el documento, mínimo son 6 meses. De repente por ahí en alguna ocasión que fui a testificar no me acuerdo qué reclusorio fue, creo que en el sur, mientras esperaba yo que me dieran mi constancia de asistencia, vi que llegaban a entregar una autopsia psicológica de la fiscalía. Yeah. Y yo así le pregunté, oiga, ¿cuándo pidieron la autopsia? Así de metiche yo, ¿cuándo pidieron la autopsia? Hace 15 días. Y yo, ¿y a poco ya la entregaron? Sí, ya la entregaron. Dije, no, pues no manches. Irreal. Entonces, eso no sé qué sea, pero no es autopsia. Entonces sí, la victimología forense se va a utilizar con delitos violentos, tampoco lo vas a utilizar con cualquier cosa. Y es una labor de investigación ardua, pero que te va a servir mucho porque al final de cuentas el punto final de la victimología forense es reconstruir las últimas 24 horas previas al evento o al ataque que sufrió la persona. Es decir, tú hasta que tengas toda la información, hasta que tengas todos los elementos, todas las periciales, vas a hacer una reconstrucción de los hechos. Si no tienes todos los elementos, si no tienes la información suficiente y necesaria, no puedes hacer una reconstrucción de los hechos. Y hay varios casos donde he visto que la reconstrucción de los hechos la hacen a las 3 semanas o a los 2, 3 días del homicidio. Y dices, ¿cómo? No hay manera. ¿Cómo? Si nada más están jugando. La reconstrucción de los hechos es la última pericial que se va a hacer. Y la victimología forense te va a arrojar mucha información para poder realizarla. Mi querido Roberto, nos has abierto un panorama muy amplio. Ojalá no sea la única vez que te podamos tener aquí. Creo que podemos abordar incluso otros temas contigo. Para darle cierre a tu entrevista del día de hoy, algún apunte final y sobre todo dónde la gente te puede seguir. Bueno, pues sobre todo que lean,
que no crean ciegamente lo que ven, lo que leen. Como decía Descartes, duda de todo lo que veas, duda de todo lo que escuchas, nunca des nada por sentado de primera instancia. Y pues me pueden seguir ahí en mi Facebook, ahí va a aparecer ahorita. Sí. Ahí, y también les dejo mi WhatsApp para cualquier asesoría, cualquier plática que queremos que den, capacitación, con todo gusto ahí nos pueden contactar. Perfecto. Roberto González Toriz, un gusto haberte conocido. Un gusto también para mí. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final y esperen más episodios que se vienen buenísimos. Roberto González Toriz en la casa. Esto fue el Noticiero Nacional, periodismo honesto.